El próximo elemento que vamos a explorar es el elemento nav. Como vemos acá, tal como exploramos el elemento header anteriormente, vemos que dentro de las categorías que podemos representar el elemento nav de navegación está flow content, que es contenido que normalmente colocamos dentro de la sección del cuerpo de la página, como vemos aquí. También tenemos el contenido de sección, que es el contenido que se define el alcance del heading y el footer. Pero también tenemos el contenido palpable, que es contenido, como podemos ver aquí. La regla general de utilizar o agrupar contenido palpable son aquellos modelos de contenido que permiten flow content y phrasing content y que deben tener al menos un elemento content palpable como nodo, pero que también no tengan especificado el atributo hidden. Si tienen el atributo hidden, entonces sale dentro de la categoría o dentro de la regla general que aplica para contenido palpable. Entonces, además podemos ver el modelo de contenido es flow content, pero no puede tener elementos main descendientes. Igual podemos explorar los diferentes atributos globales que podemos utilizar dentro del nav element, y también aquí vemos lo que es la definición del nav element. Aquí podemos ver que el nav element representa una sesión de una página que tiene links a otras páginas o parte dentro de la página, o una sesión con enlace de navegación. Vemos que el nav element representa esa parte donde tienen los elementos de navegación, de enlace hacia otras partes del documento o hacia otras páginas. La sesión principal, por supuesto, ya que podemos tener diferentes enlaces a diferentes páginas. Sin embargo, esa sesión principal de la página puede eh, categorizarse, puede utilizarse a través del elemento nav. Evidentemente, el trabajo del editor, del autor de contenido, es precisamente determinar en qué parte del documento HTML, en qué parte de la estructura de la página HTML es necesario utilizar un elemento u otro y distinguir dónde se puede sacar mayor provecho al insertar esos elementos dentro de la estructura de la página. Como les mencionaba anteriormente, las notas son importantes acá. Vemos que en caso donde el contenido de un elemento nav representa una lista de elementos, utilice utilice una etiqueta, un markup, un etiquetado de lista para ayudar a entender lo que es el proceso de mostrar cada uno de los elementos de navegación, pero también para asistir en la navegación. Vemos aquí que no todos los grupos de enlaces en una página necesitan elementos nav. El elemento es primariamente intencionado para sesiones que consisten en los bloques de navegación principal. Lo que les mencionaba anteriormente, el nav element se utiliza específicamente para los elementos de navegación principal, los bloques. En particular, es común utilizar una lista corta de enlaces en la sección footer, donde podemos poner elementos como páginas como término de servicio, el homepage, el copyright page, y el elemento footer es suficiente para esos casos, y vemos evidentemente que es innecesario utilizar el elemento nav en esos escenarios que hemos presentado ahí. De manera que para bloques de navegación principales que utilizamos el nav element. Igual tenemos otra nota aquí que dice que los agentes de usuario, tal como los screen readers, pueden utilizar estos elementos como un modo de determinar qué contenido de la página inicialmente se saltará o proveerá eh, la solicitud que se ha realizado. Aquí vemos específicamente ejemplos donde podemos ver diferentes lugares donde podemos colocar enlaces de navegación, y solo esos lugares donde se considera la sesión de navegación. Vemos aquí, tenemos un header y tenemos diferentes elementos
de navegación. Sin embargo, estos no son los bloques principales de navegación que están intencionados para esta página. Vemos aquí que sí tiene sentido agregar el nav element en un bloque de navegación donde tenemos una lista de elementos que sí permitirán pues dirigirnos a los bloques principales donde se produce realmente el contenido que queremos eh, direccionar a lo largo de la página. Vemos aquí que también podemos poner un footer con diferentes elementos y no hace sentido, evidentemente, eh, tener el about, policy y el content dentro de un elemento de navegación, pues ya esto simplemente es una parte de secundaria dentro de la navegación de nuestra página. Vemos aquí otro ejemplo donde tenemos un elemento de navegación con una lista, por ejemplo el home, eventos, y podemos listar una serie de eventos y tiene obviamente sentido ya que este sí sería el bloque de navegación principal primario para nuestra página. Podemos tener otros elementos de navegación dentro de la estructura de nuestra página y siempre pues evidentemente lo que necesitamos es identificar como autores y editores de contenido en nuestra página en qué lugar exactamente vamos a colocar un elemento de navegación y en qué lugar pues simplemente podemos poner una lista de elementos de navegación que no forman parte de la estructura de navegación principal o primaria. Aquí vemos que también podemos tener dentro de un elemento de navegación elementos H1 y mucho contenido a través del uso de etiquetas como para las etiquetas para párrafos y para hipervínculos, y todo eso es parte de diferentes modelos de contenido que pueden ser agrupados dentro de una etiqueta de navegación. Además de la etiqueta de navegación, también podemos explorar un poquito lo que es la etiqueta, el elemento de sesión. Dentro del elemento de sesión, pues tiene de igual manera categorías Flow Content, Session Name Content y Poppable Content. Y vemos aquí que en el caso del elemento de sesión, este representa una sesión genérica de un documento o de una aplicación. Y cuando hablamos de una sesión genérica, pues lo que quiere decir que una sesión en este contexto es una agrupación de contenido temático. Es una agrupación de contenido que típicamente se utiliza para poder agrupar en una sesión contenido que va a hacer simplemente un contenido para distinguir un grupo, una sesión en particular de información dentro de nuestra página. Tal como vemos aquí, ejemplo de sesiones puede ser capítulos de la página, de un libro, de un documento, utilizando HTML, varias páginas tabuladas dentro de un diálogo tab, también sesiones numeradas de una tesis. La página pueden dividirse en sesiones como introducción, nuevos elementos, información de contacto, de manera que vemos que el elemento de sesión se utiliza, tal como vemos aquí, para agrupar contenido de una forma temática. Aquí tenemos la nota donde dice que los autores deben motivar al uso de article, de elemento article, en vez de elemento de sesión, cuando hace sentido que el contenido que estamos colocando va a ser sindicado. Contenido va a ser, por ejemplo, utilizado para sindicar información a través de RCS o para poder alimentar un blog o poder nutrir fuentes de información, poder compartir información que va a estar dinamizada, constantemente cambiante. También tenemos elemento sesión. Aquí una nota que dice que no es un elemento contenedor genérico, cuando un elemento es necesitado solamente para estilo de propósito de estilo o para desarrollar una lógica de scripting a conveniencia, entonces
se motiva al uso de elementos div, donde ya podemos aplicar reglas específicas a esa división, a ese div, a ese elemento div, y no utilizamos sesiones para esto. Una regla general del uso de elementos sesión es apropiada solamente si el contenido va a ser listado explícitamente en el outline de un documento, o sea, en lo que es la estructura que forma parte en sí de los componentes eh, a lo cual hace referencia a un documento. Aquí vemos ejemplo de código donde tenemos un elemento article que sí tiene sentido porque va a ser sindicado. Podemos tener una sesión dentro de un elemento article. Fíjense aquí que tenemos esa jerarquía, pero también podemos tener article dentro de sesiones, o sea que las sesiones, como vemos, simplemente nos ayudan a definir bloques temáticos para agrupar el contenido. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un programa de graduación con 2 sesiones y una lista de las personas que se están graduando y la descripción de la ceremonia. Aquí sí vemos que tiene sentido agregar dentro de nuestra cabecera graduación diferentes sesiones que hacen referencia a este tópico específico. Fíjense aquí tenemos otra sesión para lo que son el listado de graduados. Aquí tenemos otro ejemplo ya donde tenemos el autor de un libro que ha marcado diferentes sesiones de un capítulo y algunas como apéndice utilizando estilos CSS en la cabecera. Vemos aquí, ¿verdad? Tenemos un artículo y tenemos dentro de este diferentes sesiones aplicándole estilos, por ejemplo, a la sesión se le está aplicando un border y a un capítulo se le está aplicando a un estilo, especificando el tipo de fuente y el tamaño para los elementos H1 y en la sesión de apéndice para los elementos H1 el tipo de fuente y el tamaño. Vemos aquí entonces la sesión que se le ha puesto un class para poder aplicarle el estilo tal como hemos visto aquí, y tenemos este otro ejemplo que nos ayuda a ver de forma clara el uso de sesiones. Entonces veamos cómo podemos aplicar esto en nuestro ejemplo de la página web que tenemos ahora mismo, y vemos aquí que podemos cambiar lo que es el div con la navegación y utilizar perfectamente nuestro elemento nav. Entonces cambiamos aquí y no nos olvidamos de ponerlo también en el bloque de cierre, en el elemento de cierre. Fíjense que evidentemente se hace claro que nuestro bloque principal de navegación se trata de esta sesión, esta lista no ordenada, con cada uno de los elementos que apuntan hacia diferentes otras páginas con información adicional de lo que queremos pues referenciar desde acá. Igualmente con la sesión podemos identificar que el mejor punto donde podemos crear la sesión es aquí donde tenemos este div con contenido primario, y hace sentido tal vez dependiendo evidentemente de lo que queremos lograr. En este caso, la información que está aquí perfectamente puede ser simplemente una sesión, pero el objetivo de determinar qué elemento utilizar va a depender evidentemente como autores del contenido y de dueños de la página. Somos los que más sabemos del documento y tenemos claro en qué posición colocar cada uno de los elementos que entendemos que van a arrojar alguna funcionalidad, que van a permitir segmentar y agrupar y van a ayudar y asistir a herramientas de User Agent, la identificación de cada uno de los bloques y de cada una de las partes que forman la estructura del documento. Entonces hacemos los cambios y salvamos y ya tenemos aquí lo que es la aplicación del elemento nav en su respectivo punto, y por el momento pues tiene sentido utilizar aquí section en caso de que simplemente
tengamos esto como un contenido temático, agrupándolo dentro de la sesión.